amigos, volvemos a estar con todos vosotros, otro año nuevo. Acordaros que estamos en un nuevo canal, que este canal es Pandora TV, que ahora todos los directos de Caja de Pandora se van a hacer aquí. La idea es que durante el año que viene ya tengamos 12 horas de directos, incluso hasta 24. Eso es hablar por hablar, pero ya veremos si llegamos. Recordad que tenéis las donaciones de PayPal para Caja de Pandora en el escrito de abajo. Y acordaros que también está la página web de Caja de Pandora TV y Aulas Pandora TV para los que no lo conozcan, bueno, aulaspandora.com, para la gente que quiere comprar formaciones, por donde Cristian también tiene él ahí sus propias formaciones. Y nada, ya vamos a entrar un poquito a saludar. Feliz año 2016 para quien no le haya saludado y no nos hemos visto durante unos días. Y lo primero que vamos a hacer es saludar a mi amigo Cristian, que ya lo tenemos en Buenos Aires. Y ahí está, en Argentina. ¿Qué tal, Cristian? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen año. Digo esto que ya que es la primera vez que nos encontramos en este 2016. Felicitaciones a la Caja de Pandora por este proyecto que están poniendo. Lo veo ahora, me doy cuenta, es de verdad. Este nuevo canal que es Pandora TV, no me había percatado aún del tema, así que bueno, los mayores éxitos en este emprendimiento que están haciendo. Un gran año también a todos los amigos que nos acompañan generalmente los miércoles, o bueno, los directos que vamos realizando. Así que bueno, muy contento de estar por aquí, así que pues avancemos, como dice ¿quién era? Chapulín, el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Andemos. Hoy tenemos un temazo. Hoy es de estos temas que a mí me gustan para meter cuchara, para picar. Ya sé que tú lo vas a hablar del hermetismo, pero yo soy un poco conspiranoico con estos temas. Bueno, aquí la historia está en que estoy leyendo ya a la gente, ¿no? Dice, este tema de la tierra plana y la tierra hueca está muy bien. Nadie ha dicho tierra plana, pero ya lo están diciendo. Tendrás que decirnos qué piensas de la tierra plana también, quieras o no quieras. Bueno, si querés empezamos con eso, así de una vez lo resolvemos y lo sacamos del medio, digamos. Igual en estos días hay un videíto con un gran amigo en común también, que es José Alfonso de Valdeán de Mágico, en donde vamos a estar hablando del tema, pero a resumidas cuentas, decir que cuando en el hermetismo se habla de la tierra plana, no se habla del pedazo de tierra. No confundan, acuérdense que la realidad tiene tres capas, una capa en lo real, una capa a nivel de la energía y una capa a nivel de los sonidos. Y cuando hablamos de una tierra plana, no hablamos en lo real. La tierra plana no es, la tierra, el pedazo de tierra como tal, no es plano. Y yo te comentaba, cuando justo surgió el tema, hay un experimento muy simple que vos podés hacer, que es agarrar una cámara o un telescopio o algo que tenga zoom y enfocar la luna de cerca, cosa que lo veas vos, que no tenga que ser ni una foto que tomó otro, ni un video que puso otro, ni un video montado de otro, y vas a ver que los planetas que puedas llegar a ver, la luna pues no es un planeta, es un satélite, pero es el que más cercano tenemos, te vas a dar cuenta por vos mismo que es esférico. Y por diseño del universo, las esferas son su punto de concentración. Entonces, la Tierra plana no es. Así que eso, y menos basado aún, bueno, he visto esto en decir que el logo de la ONU muestra un planiferio, digamos, apaisado, entonces esa es la prueba máxima de que la Tierra es plana, o una de las pruebas. No. La Tierra, como pedazo de tierra, no es plano. Es esférico, entre comillas, tampoco es esférico porque tiene relieve, digamos, ¿no? Lo que la termina siendo esférica es la capa atmosférica, pero si vos mirás como tal, pues verías con chichoncitos y tanto, digamos, las montañas como los relieves, los bajos relieves de todo lo que puedan ser valles y demás. Entonces, te lo vuelvo a aclarar, la Tierra no es plana. Como bien decías vos, todo depende desde el nivel de conciencia que lo veas. Hay un plano 2D, un plano 3D, un plano 5D, un plano 7D, y si seguimos, bueno, podemos seguir avanzando. Si vos la mirás con tus sentidos, o lo querés ver desde el mundo conspiranoico, decir que la Tierra es plana, pues no tiene lógica, digamos, ¿no? Entonces, en todo caso, ahí a las personas interesadas en entender un poquito más de qué se habla cuando se habla de la Tierra plana, la invitación está hecha, que los primeros días de la próxima semana va a estar publicado ahí en mi canal el video con José Alfonso, donde vamos a hablar del tema, y van a comprender de qué se habla cuando se habla de la Tierra plana. Creo que
está dicho. Ahora, el que quiera creer que la Tierra es plana, que lo crea, no hay ningún problema. Nada más que tengan cuidado si van por el mar y llegan al horizonte, no sea cosa que se caigan, ¿no? Como se creía antes de Colón. Por lo llévense paracaídas por las dudas, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde vas la semana que viene, Cristian? ¿La semana que viene? ¿No te vas de viaje? No, lo que te comentaba es que en 15 días voy a estar una semanita de vacaciones, vacaciones familiares, retomando energía, fuerza, compartiendo también ratos lindos con mi familia, y después sí ya abro el año de viajes y demás, con conferencias ahí en la apertura por Chile, México, bueno, España, que ya también después lo coordinaremos nosotros, con un gran proyecto para cerrar el año 2016, que es un viaje a la isla de Pascua, para hacer todo una investigación acerca de los mojáis y todo lo que tenga que ver con la civilización lemuriana, pero bueno, eso a lo largo del año, digamos, ¿no? Así que ya lo iremos recorriendo. Lo que sí, para el que guste, y si me permitás comentarlo rápidamente, que el 13 de febrero de este año voy a estar dando un taller virtual a través de internet, o sea que podés participar desde el punto del planeta en el que te encuentres, de lo que sería las relaciones de pareja en la nueva era, o sea, relaciones conscientes. A los que les interese el tema, pues ya saben, me escriben al mail que ven aquí abajo, contacto@escuelaetica.org, o me buscan y me encuentran a través de las redes sociales y ahí tienen más información, digamos, ¿no? Pero de viajes, el ciclo de mis viajes 2016 lo abro en abril con el viaje a Chile. Y ahí el resto del año viajando bastante, digamos. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristian. Pues cuando quieras empezamos con la ponencia. Bueno, la ponencia. Tengo que prender el puro para hablar de esta ponencia, si no se hace aburrido. Mientras hablo lo voy prendiendo. Esto que voy a contar hoy es lo que en las conferencias del origen oculto del ser humano que he dado, de la cual vos parte de estado presente en una de ellas, cuando estuvimos ahí en Barcelona, lo que en las conferencias, por cuestiones de distintas índoles, no he llegado a contar. Sobre todo por cuestiones de tiempo, digamos, porque la conferencia del origen oculto del ser humano es una conferencia que si la tendría que dar completa, de cabo a rabo, estamos hablando de 6 horas, digamos, ¿no? Y entre una cosa y la otra, pues siempre hay una parte del material que, aparte también muy a propósito, para después tener con qué compartir con ustedes, pues en su momento no lo he brindado. Entonces, para entender cuál es la relación, que es lo que plantea el título, digamos, del encuentro de hoy, entre el lado oscuro de la luna, la tierra hueca y los crop cycles, hay que entender un personaje que es fundamental en la historia de la humanidad, sobre todo en lo que es la historia oculta, porque tiene relación directa con ello, que se llama, y si yo te pregunto, a ver rápidamente, Luis, ¿qué nombre te viene a la cabeza? A ver, vos que ya me conoces un poco más. ¿Cuál es ese personaje controversial? A ver si se te ocurre. Lucifer. Exactamente, muy bien, Luis. Y eso que no lo habíamos practicado, ¿eh? Eso que no lo habíamos practicado, eso que no te había dicho, acordate de decir Lucifer, acordate de decir, no. Muy bien que te haya surgido así, exactamente. Lucifer, como ves, está metido siempre en el medio de estos temas escabrosos. Uy, bueno, ese no es Lucifer, ese es Satán, que es otro que me he equivocado. No te olvides que Lucifer es el portador de la luz, digamos, ¿no? Sí. La religión se encargó después de demonizarlo, muy a propósito. Y también acuérdense que si hablamos de Lucifer, lo que sería el nombre que tiene ese personaje en la cultura hebrea, por así decirlo, en la mitología judía, en realidad es un personaje que vemos a lo largo de muchas mitologías con distintos nombres. Quetzalcóatl, si venimos a Ocuculcán, si venimos a las tierras de México, Prometeo, si estamos en Grecia, Enki para la cultura sumeria, y bueno, y así lo podríamos nombrar con distintos nombres que tiene ese personaje en la cultura. Así que, para entender entonces el hilo conductor de esa historia, tenemos que entender esa lógica de Prometeo, Lucifer, Enki, Quetzalcóatl, etc. Yo voy a hacer un relato, en primer lugar, digamos, ¿no? Voy a contar una historia. Una parte ya la conocen, pero la tengo que contar para
que se entienda lo que sigue después, la otra es la que quizás no conocen tanto, y a partir de ahí, bueno, esto es una historia. Acá no se trata de que lo que yo te voy a contar es lo que vos tengas que creerlo o que tengas que tomarlo. Al que le resuena bien y al que no le resuena también, digamos, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente con eso. Y para las personas que quieran hacer alguna consulta, pues, o quieran hacer alguna pregunta del tema, lo hacen a través de los comentarios del video, ¿eh? Tan simple y tan concreto como eso, digamos. Bien, cuando vos me digas, entonces, o es algo que me queda, porque ojo, porque yo sé, te conozco aparte a vos, tu mente cizañosa, cuando hablamos de crop circle, cuando hablamos del lado oscuro de la luna, sobre todo retirar hueca, a vos ya te surge, ¿no?, el tema de pinchar ahí con alguna cuestión de conspiración, ¿no? O desmentir algo. Decime si me equivoco, a ver, decime si me equivoco. Tú no te equivocas, tú vas a ir al hermetismo, pero yo aún así te voy a picar en temas conspiranoicos. Y la gente que nos está viendo realmente a través del chat, si quiere hacer pregunta, que ponga Cristian en mayúscula 2 puntos, digan la pregunta en mayúscula para que se vea bien y yo se la voy copiando aquí a él o para que él también la pueda ver a través del chat. Simplemente, pero sí quiero ser conspiranoico un poquito. Porque claro, tanto hermetismo ya te conocemos también tu línea. Entonces, yo te tengo que pinchar. Bueno, hablando de pinchar, si querés, damos una primicia de una apuesta que tenemos. Si querés, antes así ya iniciamos el tema. Si querés, yo te lo voy diciendo sutilmente, que es lo que hablamos antes de hacer un encuentro con otro personaje amigo también para hacer. No sé si querés decir algo o lo guardamos como secreto. Bueno, lo decimos y se va a enterar nuestro amigo ahora mismo. Ya le llegará. Es una buena forma de enterarse. Sí, sí, luego le mando yo un WhatsApp y le digo, mira, que ya ha salido en un vídeo, ya no te puedes rascar. Bueno, decir, anunciarlo si gustás. Digo, vos sos el anfitrión del canal y no. aparte vas a oficiar de ponente, digamos, o sea, de mediador en el tema. Bueno, mediador, meteré cuchara, ya veremos. Una tertulia entre Sergio Manuel Pop y la tertulia también con nuestro gran amigo Cristian Raúl Ceballos, en la cual se hablará un poco de la energía dragón, el significado de la kundalini, del dragón y otras cosas. Uno lo ve desde la parte de la semántica y el otro lo ve desde la parte del hermetismo. Entonces veremos cómo las dos cosas confluyen en algo totalmente diferente. Y esa es la apuesta, no es intentar convencer a nadie, sino dar dos versiones totalmente diferentes de dos historias diferentes que veremos a ver ahí qué es lo que sale. Bien. Luis, una cuestión técnica, digo, porque cuando vos hablás sigue mi imagen, veo en el video. Fíjate Sí. De la presentación. Digo, porque si no, me quedo como un tonto escuchándote y se ve mi cara mientras vos hablás, digamos, ¿no? Como te había dado paso a la ponencia, por eso lo había dejado clavado ya, para que si te veía cualquier cosa no se moviera. Sí, sí. Está bien. Bueno, listo, no, ya está. Ahora sí hablamos. Primero, bueno, gracias a todos por los saludos que voy viendo que van haciendo ahí en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordar esta historia. Origen oculto del ser humano. Un rápido resumen de lo que hemos hablado en las conferencias y que aparte ustedes han visto por videos. Acuérdense que hubo un momento en nuestra Gaia, en nuestra Pachamama, en donde estaban habitando 3 civilizaciones distintas. Una, la original de nuestro planeta, que en ese momento era la uraniana, y que habían llegado a la Tierra, como lo dicen los mitos sumerios, esos Anunnakis. Refiriendo nuevamente acá que cuando hablamos de Anunnakis, lo vuelvo a aclarar, no confundan Anunnaki con una raza alienígena, sino con una denominación de razas, porque Anunnaki son los del cielo venido a la tierra. Entonces no está hablando de, como si dijeras, grises, azules, o de lo que se te ocurra, sino es la denominación a un género, a cualquier cuestión que tenga que ver con un elemento externo al planeta. Si lo lleváramos a otro campo para entenderlo, por ejemplo, yo que soy argentino voy a España, sería un Anunnaki dentro de España. Digamos, no por venido del cielo a la tierra, sino por ser un foráneo del planeta. ¿Se entiende? Eso para hacer una clara definición y entender este tema. Y en ese momento decíamos que habían llegado primero una raza que es la llamada de los viracochas,
de lo cual lo nombro así porque es donde más información se puede obtener a través de toda la mitología inca. Estos viracochas, que eran unos seres totalmente pacíficos, amables, que vinieron inclusive y que hicieron alianza, digamos, con los habitantes originales que había ya en este planeta y que lograron un intercambio mutuo, digamos, ¿no? La representación de los viracochas en otras mitologías, pues también se las encuentra, son esos seres, por ejemplo, en los sumerios que se ven como seres alados, muy parecidos al humano, los de la barba, que se ve con los ojos de lapislázuli, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, por ejemplo, a lo que nos referimos cuando hablamos de los viracochas. Y que después llegó otra raza, por otros motivos totalmente diferentes, que dentro de la mitología inca se conoce como los sagras, actualmente más conocido como reptilianos. Y que esos era una raza totalmente diferente, era una raza hostil, conquistadora, que lo que menos le interesaba era hacer alianzas o negociaciones. Y que lo que se produjo entonces en ese momento es una guerra entre los reptilianos, por un lado, y el otro bando estaban los chulpas, o estos uranianos, y los viracochas, digamos, ¿no? Por la simple cuestión de que, como toda cuestión, entre comillas, normal, en donde alguien viene a invadir tu territorio, digamos, se defendieron y empezaron una guerra. Lo que sucedió en esa guerra, o como producto de esa guerra, es el nacimiento del ser humano, como tal, como especie, en donde, como nos cuentan muchas mitologías, lo que se ve es esta relación entre que había un monito dando vueltas ahí en las planicies y de repente lo modifican genéticamente a través de distintos estadios y de ahí surge el Lul, surge el Adán, surge el ser humano, que recordemos que en su primer, o el motivo por el cual fue creado es arma de guerra, soldado, bélico. Ese es el motivo. Que es lo que yo cuento, que muchas veces lo que te explica esa es nuestra naturaleza violenta, digamos, ¿no? Porque desde donde, como raza humana, fuimos creados para la guerra, como un artefacto de guerra, digamos. Lo que pasó es que internamente, cuando sucede esto, se produce una guerra civil, por así decirlo, dentro de los mismos reptilianos, que es lo que se conoce como esa guerra que hay entre Enki y Enlil, porque Enki, luego de haber creado al ser humano, o Prometeo y Zeus, si querés, en otra mitología, cuando crea al ser humano, pues entiende que lo que ha creado es algo tan maravilloso que no puede ser algo como un soldado para la guerra. Entonces, lo que le da es ese fuego sagrado que se conoce, o sea, le da el conocimiento que ellos tenían, el conocimiento de los dioses, como se suele decir. Y que esto ocasiona una guerra interna entre los sagras mismos, y a su vez seguían combatiendo contra viracochas y chulpas. O sea, estaban librando dos batallas simultáneamente. A nivel de otra mitología, como lo que se conoce como la rebelión de Lucifer, en donde un ángel mismo se rebela contra Dios, o sea, alguien del mismo bando que se rebela, es una guerra civil. Y que producto de entonces eso de estar teniendo que combatir en dos frentes, pues obviamente debilita las fuerzas de los sagras, de los reptilianos, y pierden la batalla, pierden esa guerra contra chulpas y viracochas. Pero como los reptilianos son una raza extremadamente violenta, conquistadora, y que, como decíamos antes, no se dan por vencidos, pues crean un arma para un exterminio, lo que sería un arma de exterminación masiva, digamos, ¿no? Además que no era como las que conocemos hoy, una bomba de hidrógeno, una bomba nuclear, etcétera, ¿no? Sino que era un arma que lo que hizo fue destruir una capa atmosférica que en esos momentos había en la Tierra, que era una capa de agua. En ese tiempo había toda una capa de agua protectora sobre la Tierra que protegía y filtraba al 100% todos los rayos ultravioletas del Sol, para los cuales los chulpas no estaban preparados a recibir. Entonces lo que intentan con esto es romper esa capa de agua en la atmósfera y a través de eso que los rayos ultravioletas lleguen a la Tierra y con esto destruir
a los viracochas, perdón, a los chulpas, que no tenían ningún tipo de defensa contra eso, porque no estaban biológicamente, por decirlo así, preparados para soportar esos rayos ultravioletas. Y ese hecho es el que se conoce como el diluvio universal. Vos imaginate como pinchar un globo de agua. Toda esa agua que estaba contenida en la atmósfera cae de repente sobre la Tierra. Eso es en la mitología que quedó anudado como el diluvio universal. No fue ni una tormenta, no fue ni un desborde del Mar Negro, ni del Mar Rojo, ni del Mar Muerto, ni nada. Fue directamente la destrucción de esa capa atmosférica de agua que cae sobre la Tierra. Efecto y producto de eso que termina pasando, la destrucción casi total de los chulpas, por lo mismo que decir, por decirlo así, se calcinaron directamente ante los rayos de ultravioletas. Y cuando pasa esto ya, digamos, el conflicto tomó una dimensión tan grande que se produce una intervención externa. Yo, Luis, voy hablando, pero si vos me querés ir haciendo alguna pregunta, adelante, ¿eh? No, digo porque vamos entrando más en tema. Estoy entrando en tema porque no han hecho ninguna pregunta todavía. Bien, bueno, entonces seguimos. Cuando se produce una intervención externa, hay algo que yo lo he nombrado, que hoy en día se conoce, pero de una manera totalmente New Age, o sea que no es lo que realmente es, que es esto de la Confederación Galáctica, digamos, ¿no? La Confederación Galáctica no es el Capitán Ashton Sheran, digamos, ¿no? Como se lo dice ahí, tratando de hacer algo por la humanidad o no. La Confederación Galáctica, obviamente, es una confederación de razas que tienen por objetivo custodiar el balance natural o el desarrollo natural evolutivo de los ciclos planetarios destinados a cada tipo de planeta. Y no hay que olvidar que, y esto es un dato importante que te lo dice el ocultismo, lo encontramos en un primer lugar en los libros de Blavatsky, en donde habla de que este planeta Tierra es un planeta decimal. ¿Qué quiere decir que sea un planeta decimal? Que los planetas que están signados bajo ese número son planetas de experimentación, son planos de experimentación, o sea, donde se hacen, como un laboratorio, se hacen pruebas para, si de acuerdo al resultado que dan, luego se implementan o no en otros planos o en otras áreas. Entonces, ante este conflicto magno que ya se había manifestado, vienen los de la Confederación Galáctica a intervenir. Y cuando hacen esto, se produce lo que se conoce como el juicio a Lucifer. Esa otra parte que tiene que ver con la rebelión, bueno, es el juicio a Lucifer. En donde, imagínate un jurado de hoy en día, un jurado, un juez y el acusado y el acusador. En el banquillo de los acusados estaban Lucifer, Prometeo, Enki, el nombre que le quieras poner según la cultura, estaban los Agras como tales, y obviamente también los viracochas. Y como todo juicio hay un veredicto. ¿De qué se los acusaba? Digamos, de romper, entre comillas, el plan evolutivo natural que estaba destinado para este planeta a través de la intervención y esa destrucción masiva que se produjo de esa raza original que eran los chulpas, además de haber generado una nueva raza que es la raza humana. ¿A qué veredicto se llega? Porque un juicio sin un veredicto, pues no es un juicio, digamos, ¿no? Se llega a un veredicto. El veredicto que se da es el siguiente. Al ser humano como tal, se le desactivaron las cadenas de ADN que contenían las marcas genéticas de las razas en cuestión. Recordemos que cuando Enki crea el laboratorio al ser humano, usa ADN Sahara, ADN viracocha y ADN chulpa, aparte del ADN propio que estaba en el monito, digamos, ¿no? En ese primer, más que monito ya era ay, cuando empiezan a caminar, se me fue la palabra en este momento. A ver, ahí recurro a tu ayuda, Luis. Cuando el monito empieza a caminar, ¿cómo es que se lo... ¿Me escuchás ahí? Sí, dime, ¿qué me cuentas? No, te decía, se me fue de la cabeza en este momento la palabra del homínido, ahí está, esa era, homínido. En realidad no era un monito, ya era un homínido, porque empezaba a caminar.
Yo en la conferencia del origen oculto del ser humano hay una diapositiva en donde muestro la evolución del homínido desde lo que era el primer homínido hasta llegar al ser humano, y se ve con claridad los saltos evolutivos que hay, que son inexplicables, digamos, ¿no? En cuestión de tiempo. Como digo siempre, si no hubiera habido esa intervención genética en el homínido, hoy en día todavía seríamos Australopithecus más o menos. O sea, porque son millones de años entre el pasaje de un homínido a otro. Estamos hablando de entre 4 a 6 millones de años entre pasaje de homínido a homínido. Y lo que se ve en la evolución del homínido y lo que yo pongo en esa diapositiva es que empieza el primer pasaje hasta el Australopithecus, son como 6 millones de años. Y después, mientras más avanza la evolución de ese homínido, más corto es el plazo de pasaje. Y hasta llegar el pasaje de lo que sería el neandertal al Homo sapiens sapiens, o el Homo sapiens al Carco, que terminan siendo cuestión de 50, 60 mil años, digamos, que es ilógico pensarlo así. Por lo mismo que decíamos de que son procesos que llevan millones de años. Bueno, a Lucifer, al ser humano como tal, entonces, se le desactivan las cadenas genéticas de los ADN que no son propios del homínido. Por eso, dentro de nuestro ADN, dentro de nuestro, están esas cadenas, pero están desactivadas. Ahí está, muy bien. ¿Qué son esas? No sé si la gente lo vio porque me está viendo a mí en pantalla. Tenés esa suerte que no te ve los looks que estás haciendo. Entonces, el homínido como tal, se desactivan todas esas cadenas que están adentro nuestro. Yo ahí pongo el ejemplo de ese proyecto que se llamaba Genoma Humano, que es un proyecto que se usó, cuyo objetivo era desentrañar nuestro mapa genético, y que de la noche a la mañana el proyecto Genoma Humano desapareció, nunca se supo, nunca llegó a una conclusión ni a algún resultado, porque obviamente llegaban a un punto donde habían visto ya comprobado científicamente, por lo tanto innegable según la ciencia, de que dentro nuestro hay cadenas de ADN que no son propias del ser humano como tal, digamos, ¿no? Y esto en los mitos, esta desactivación de las cadenas de ADN está reflejado cuando a Adán y Eva los expulsan del paraíso. Y cuando los expulsan del paraíso, ¿qué es lo que Dios, entre comillas, le dice? A Eva le dice que va a sufrir cuando tenga que parir, al hombre le dice que va a tener que conseguir el pan con el sudor de su frente, y que pierden algo que en el paraíso tenían, que es la inmortalidad. Se transforman en inmortales cuando los expulsa al paraíso. Bueno, esa mitología, ese relato, lo que está representando es el momento exacto en donde al ser humano, dentro de ese juicio de Lucifer, se le desactivan esas cadenas. Por eso, parte del trabajo hermético, que es ese despertar de ese fuego sagrado, tiene que ver en relación directa con volver a conectar esas cadenas de ADN que hoy en día están desconectadas a través de tuyo. Y eso solamente lo puedes hacer al elevar tu nivel de conciencia, digamos, ¿no? O sea, no es que a nivel físico lo haces, sino que justamente como a nivel físico no lo puedes hacer porque están desactivadas, lo tenés que hacer a nivel de conciencia, en otro plano. Bueno, eso es lo que el veredicto que recayó sobre el ser humano. El veredicto que recayó sobre la Tierra como tal es que no, a partir de ese momento quedó prohibido la palabra no es visita, sino, vamos a decirlo así, la instalación de cualquier raza que no fuera foránea de la Tierra. O sea, no podía venir ninguna raza a intervenir en el planeta. Por eso, cuando vemos todo este tema actualmente, inclusive, ¿no?, de los ovnis y todo eso, vemos que la interacción que hay es de a nivel, podríamos llamarlo, de observador. Entiendo que alguien va a decir, está todo el tema de las abducciones, todo, bueno, eso algún día lo hablamos, digamos, ¿no?, porque es un tema muy finito para entenderlo. Pero básicamente lo que se prohibió a partir de ese juicio de Lucifer como veredicto es que no puede haber intervención de razas alienígenas sobre el planeta. A los Sagras los expulsaron del planeta, igual que a los Viracochas. Los expulsaron del planeta. Y a Lucifer, y acá es donde empezamos a entrar en el tema, se lo condenó a 10.000 años de castigo. Eso es lo que dice
en la mitología. No quiere decir que sean 10.000 años exactos, digamos, ¿no? No es un numerito exacto de 10.000, sino que es una representación. Se lo condenó a 10.000 años, en donde en esos 10.000 años, que lo que está representando en realidad es un ciclo de evolución de conciencia, se lo condenó a donde las mitologías te lo muestran. El ser humano, cuando pierde el paraíso, cuando lo expulsa Dios del paraíso, lo manda a la tierra. Y en todas las mitologías, al que oficia de, entre comillas, malo de la película, ¿a dónde se lo expulsa? Te pregunto, Luis. ¿A dónde lo expulsan siempre? Al mundo intraterreno. A lo que se conoce como el infierno. El infierno, el averno. Y yo siempre ahí digo una cosa que es muy simple. ¿Dónde está ubicado el infierno y el averno? Si lo tenemos que ubicar, siempre se dice, está debajo de nuestros pies. Digo, me parece que es bastante clara la mención a que está refiriendo. Entonces, a Lucifer se lo, como dice ahí, como lo muestra después el mito de Prometeo, se lo encadena a un refugio en la tierra hueca. Ahí ya con eso tenemos la pista para entender qué tiene que ver la tierra hueca en todo esto. Ya vamos a seguir avanzando. Y a los Ascras se los expulsa, a los Viracochas se los expulsa, y acá entra el tema del lado oscuro de la luna. Acá es donde entra el tema del lado oscuro de la luna. Porque, por así decirlo, quedó un puesto de avanzada de esa confederación galáctica para darle la validez a ese plan, o sea, que se cumpla el veredicto que ellos dieron, y ese puesto de avanzada de observación, ¿dónde crees que está? En la luna. En el lado oscuro de la luna. Y ahí es donde empieza a entrar en juego el lado oscuro, con toda la cuestión misteriosa que tiene, ¿no? Que es inentendible. Aunque de la luna podemos hablar muchas más cosas, digamos, ¿no? Pero para entender entonces, ¿y por qué en el lado oscuro de la luna? Bueno, justamente por la protección que ese mismo lado oscuro te propicia, digamos. Ustedes saben que en el lado oscuro de la luna no hay prácticamente comunicación, es una cara que vos nunca vas a ver desde la Tierra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empieza a entrarse en tema el lado oscuro de la luna, la Tierra hueca, y todavía nos queda el tema de los crop cycles. Bueno, todo esto fue la introducción para empezar a poner las semillitas del tema. Vuelvo a abrir aquí si hay alguna consulta, alguna pregunta, del lado tuyo quizás, que vos tenías ganas de preguntar algunas cosas, etcétera. Bueno, yo estoy escuchando todo lo que me estás contando. Las razas estas que has puesto los nombres, estos, si lo lleváramos a las razas que conocemos actualmente o que la gente suele conocer, ¿a qué razas te estás refiriendo cuando hablas de Viracocha y los otros que has dicho? Bueno, los Ascras lo dije con claridad, reptilianos. Pero cuando dices reptiliano, ¿te refieres reptiliano draconiano o solo reptil? No, reptiliano como tal, digamos. Ya después draconiano o inclusive hasta lo que se dice de los grises, que terminan siendo un soldadito de ellos, no. La raza original reptiliana, digamos, ¿no? No me refiero a draconiano como tal. Reptiliano, digamos. A ver, también aclaro una cosa, no soy un experto en tema de razas alienígenas, digamos, ¿no? Entonces no tengo quizás tanto el detalle. Para mí igual en el aspecto son reptilianos y punto, digamos, ¿no? Y lo de los viracochas son lo que en Egipto es donde más pruebas hay. Pléyades, los pleyadianos. Esos son los representados por los viracochas, digamos. Así que ahí tenés a nombres más modernos, digamos, la representación. ¿No serían Orión? Sí. Es que has dicho Pleiades, bueno, Orión, ¿no? Perdón, tenés razón, el cinturón de Orión. Disculpa, hay un motivo por el cual dije pleyadianos, pero bueno, está bien, tenés razón. Es el cinturón de Orión, que es el que vemos representado en las tres pirámides, digamos, ¿no? Que es esa representación del cinturón de Orión en la Tierra, que refleja exactamente lo que tiene que ver con las pirámides y su representación celeste. ¿Ahí sí se entendió más? Sí. Hay una pregunta de Silvia Padilla sí. Que dice, Cristian, ¿cómo es la influencia de las fases lunares sobre nosotros y nuestras acciones? Bueno, eso
Entiendo la pregunta, pero no tiene nada que ver con el tema en sí mismo, digamos. ¿Eh? Eso tiene que ver con cuestiones a nivel de energía, pero no porque tenga que ver algo con el lado oscuro de la Luna o con esto que estamos hablando de la Confederación Galáctica en el lado oscuro de la Luna. Tiene que ver con cuestiones energéticas que se ponen en función de la relación que, vos imaginate, es como si dijeras, nosotros, cada ser humano tiene un campo energético, que es lo que se conoce como el aura. Cuando vos estás compartiendo un espacio físico con otra persona, los campos energéticos tienen una interacción, se cruzan aunque vos no lo veas, aunque no te estés tocando con la persona. Y obviamente esa influencia energética que se produce sobre tu campo energético, mientras más cerca esté o más lejos esté, pues va a tener mayor o menor influencia, digamos, ¿no? Entonces, lo de la fase de la Luna, para entenderlo de un modo bastante simple, tiene que ver más con eso que con otra cosa, ¿no? Es una influencia sobre nuestro campo energético y sobre el campo energético de la Tierra también, digamos, ¿no? No por nada, los calendarios originales estaban en función de la Luna. Lo que se medía, lo que se tomaba como parámetro, era la Luna, porque justamente lo que medía no era el tiempo, sino eran ciclos de energía, en donde determinado ciclo es más factible para tal o cual cuestión, determinada etapa del mes para tal o cual otra, inclusive, ya que lo está preguntando Silvia, que es mujer, la mujer como tal tiene una relación directa con justamente las fases de la Luna, lo que tiene que ver con su ciclo menstrual, lo que tiene que ver con el embarazo, o sea, hay una gran relación entre esos niveles de energía. Y no por nada la Luna después termina representando dentro del hermetismo a todo el polo femenino. O sea, hay toda una lógica ahí, pero bueno, no tiene que ver directamente, digamos, o por decirlo de alguna manera, con el tema como tal. ¿Se entiende? Vale, aquí hay una pregunta también, pero antes yo quiero hacer una aclaración. Sí. Tú dices Confederación Galáctica, ¿no? Y yo entiendo Federación, seres físicos, seres 3D, como cualquier raza que pueda haber en el universo. Confederación, seres etéricos, seres de más de quinta, sexta, séptima, que nosotros les llamamos ángeles u otras cosas, ¿no? Más sutiles. Lo digo porque cuando, por ejemplo, se habla de la Guerra de las Galaxias o el libro Durantia, ¿no? U otras cosas así, normalmente estamos hablando de federación. O sea, seres vivos, seres de 3D, seres materiales, y cuando se habla de confederación estamos hablando de seres etéricos. O sea, algo que está por encima de lo físico. No sé si tú estás de acuerdo Sí. con esto. Bueno, a ver, la definición técnica como tal entre confederación y federación, digamos, la verdad, bueno, no es un tema del que esté al tanto. Lo que sí puedo decir es que, vamos a verlo de esta manera, hay un grupo de seres físicos, como bien decís, que lo que hacen es custodiar lo que a nivel de otros planos se conjuga, digamos, ¿no? O sea, hay un arquitecto a nivel del universo, para decirlo de alguna manera que se entienda. Y hay seres encargados en cada plano de que esos planos que trazó el arquitecto se lleven a cabo como se tienen que llevar, digamos. Entonces, cuando vos estás hablando de un plano físico, tiene que haber interacción a nivel física también, digamos, ¿no? Entonces, de ahí viene la razón. Ahora, si la diferencia es con la federación o confederación, bueno, ahí sí, la verdad, soy muy sincero, desconozco el tecnicismo exacto de eso. Pero sí entender que a lo que yo me estoy refiriendo puntualmente acá es una interacción entre seres a nivel físico. Todo a plano físico, pero que responde a un plan trazado en otro plano. Que tiene que ver con esto del arquitecto, para nombrarlo de alguna manera. Hay dos preguntas, si quieres te las hago o seguimos. Adelante, adelante. Vale, Suset Calado dice, ¿qué razas o razas fueron las primordiales, las primeras, creadas o emanadas por la fuente? ¿O estoy haciendo alguna confusión? Sí, no tiene que ver con el tema, porque estamos hablando, en todo caso, de la historia de nuestro planeta como tal, no de lo que tenga que ver con la historia ahí ya mucho más a nivel universal, que es la pregunta, digamos, ¿no? Lo que estoy diciendo es cuáles fueron las razas que llegaron a nuestro planeta. Vuelvo a decir, la raza original, que es la que estaba, Chulpas, los uranianos. Y después, por otro lado, los Sagras y los Viracochas, o con los nombres que le dimos recién. Tiene que ver con la historia nuestra del planeta, no con la historia a nivel universo, digamos. Cuando dices uranianos, que vienen de Urano, del planeta Urano. No. Esto es la... Bueno, vos antes nombraste el libro de Durantia, digamos, ¿no? Los urantianos, sí. En realidad es masculina. Bueno, es el nombre que tiene el planeta como tal, ya a nivel no de como nosotros lo llamamos, sino a nivel de otros planos, digamos, ¿no? De cómo se lo
cómo se lo reconoce, cómo está nombrado en nuestro planeta. Y la primera raza, la raza que hubo, bueno, tenía el mismo nombre, digamos, ¿no? Del planeta que está habitando. Por eso se lo conoce la primera raza, bueno, como urantianos. Eran urantianos. Ahí hubo una confusión. No te olvides también, si lo queremos ver, y ahí vino la confusión a nivel de los mitos, en los mitos griegos, el primer dios que hay es Urano. Es Urano, bueno, tiene que ver mucho con eso también, digamos, ¿no? Hay mucha lógica ahí y en la mitología griega se ve claramente todo esto que estamos hablando acá. No te olvides que primero hay una guerra entre Cronos y Urano, después una guerra entre Zeus y Urano, y después viene, que es la de los titanes contra los olímpicos, y después viene la rebelión de Prometeo cuando, desobedeciendo a Zeus, toma el fuego sagrado de la forja de Festo y se lo da al ser humano, digamos, ¿no? Ahí ves esa misma relación, como a nivel de la mitología griega está representada, digamos, ¿no? Nada más que ahí lo representa como titanes y olímpicos, en vez de como sagras y viracochas, digamos, ¿no? Pero es la misma representación. Y el tercer ahí en discordia, el ser humano, ¿no? La raza genéticamente creada. Así que bueno, no sé si hay alguna otra preguntita. Sí, entonces Mario Alberto nos dice, entonces, dentro de la Tierra hueca están los lagartos y en la luna de Orión. No. A ver, vamos a decirlo. Y ahí retomamos. Lo que yo dije del lado oscuro de la luna es que hay una base que lo que tiene por objetivo es vigilar que se cumpla el acuerdo, por así decirlo. Para decirlo de una manera fácil y que se entienda. Y eso tiene que ver con la Confederación Galáctica, o Federación Galáctica según el tecnicismo que estabas mencionando antes, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver. O sea, ahí hay un puesto de avanzado, un puesto de observación, digamos, en realidad. Con Lucifer, a Lucifer, y no solo a Lucifer, sino a Lucifer y su ejército de ángeles, como lo muestra la Biblia, por ejemplo. A todos ellos se los pone como prisioneros dentro de lo que se conoce como la Tierra hueca, digamos, ¿no? Y ahí es donde podríamos empezar a enlazar el tema con los crop cycle. Porque cuando se habla de los crop cycle, y acá es para entenderlo, muchas veces se cree que... A ver, vamos a empezar así, para no ir de lleno al tema. ¿Un crop cycle qué es? Es un mensaje, está claro eso. Es un símbolo que está dando un mensaje. De eso creo que no hay... Obviamente que acá hay que sacar la paja del trigo y entender que hay mucho fake, digamos, ¿no? No todo lo que vos ves como un crop cycle lo es. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver, digamos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, diferenciar la paja del trigo. Pero cuando se habla del tema de los crop cycle, mucha gente lo que cree es que se hacen desde afuera. O sea, que el crop cycle es un proceso o un mensaje que desde fuera llega a la Tierra. Y yo ahí es donde pongo en juego ¿estamos seguros que es una impresión de un símbolo que viene de afuera a la Tierra? O y acá es donde hago, es un mensaje que viene de abajo hacia arriba. Ahí es donde yo pongo un punto diferencial en lo que se habla siempre del tema de los crop cycle, digamos, ¿no? Que lo abro no como una aseveración, sino simplemente como una pregunta, digamos, ¿no? O sea, ¿estamos seguros que es un mensaje que se escribe de afuera hacia la Tierra o es un mensaje que viene del centro de la Tierra hueca hacia nosotros? Porque la parte que no había terminado de concluir de decir respecto del juicio a Lucifer es que cuando se lo se lo destierra a la Tierra hueca, se lo destierra durante esos 10.000 años, que decíamos que es un ciclo evolutivo, un cambio de raza, en la cual es el tiempo que esta Confederación Galáctica le da a Lucifer para demostrar, o que pueda demostrar si lo que él hizo en el ser humano, al darle ese conocimiento sagrado, el ser humano está a la altura o no. Es como decir, no es que se lo puso prisionero como se puede conocer comúnmente un preso. Se lo desterró a la Tierra hueca, pero durante todo ese periodo de un ciclo de raza es para que el humano como tal pueda valer y tomar por sí mismo y reconectarse con ese fuego sagrado. Y concluido ese ciclo de raza, si lo que Lucifer hizo, el ser humano lo alcanzó por sus propios medios, o sea, vos despertás tu conciencia por vos mismo y no porque otro te modificó el ADN, entonces ahí se produce lo que se llama la liberación de Lucifer, o sea, el Prometeo desencadenado. Si no, sigue ahí.
queda ahí, digamos, no lo mueven. Entonces, bajo esta lógica, podríamos decir que hay un interés de parte de Lucifer de que vos despiertes tu conciencia, porque también lo afecta a él. Y entiéndase que cuando digo él así, no es que me estoy refiriendo a la personita como tal, pero sí hay todo un interés creado de que vos despiertes tu conciencia. Entonces, estos mensajes de los crop cycles, como estamos diciendo, y a nivel de abrir como una línea de investigación, que son producto de mensajes que vienen desde la tierra hueca hacia la superficie, son mensajes que tienen que ver con el despertar de tu conciencia. Ahora, que lo interpretes o no, eso ya es otro tema. Ahí ya pasamos a entender otra lógica, digamos, ¿no? A partir de todo esto es cuando nace el hermetismo. Es lo que decíamos. Ese saber, ese fuego sagrado, que es el que poseían los dioses y se da al ser humano, pero se le quita al ser humano porque no tenía la madurez psicológica para poder manejarlo. Ahora vos tenés que hacerte con ese fuego sagrado. Vos tenés que reconectarte con ese fuego. Vos tenés que reconectarte con esa divinidad en vos. ¿Se entiende? Yo sí lo entiendo, pero lo que me gustaría que aclararas es, sí. Los que están debajo de la Tierra, ¿qué raza serían entonces? Los que bueno, está bien. Son, vamos a decirlo así, los reptilianos rebeldes. Los reptilianos que favorecieron al ser humano. Los que, cuando crearon al ser humano genéticamente modificado, dijeron, no, esto no puede ser un arma de guerra, esto no puede ser un soldado. Ahí es donde se arma el conflicto interno entre los reptilianos, digamos. Lucifer contra Dios, el portador de la luz contra Dios, ese acto de rebeldía. Ese grupo de los ángeles caídos, como también se los conoce, son los que quedan desterrados al infierno, o al averno, o a la tierra hueca, por así decirlo. Y ahí vamos a decir, ¿y ahí están? Sí, ahí están. ¿Querés ir a visitarlo? Bueno, andá, no sé, es otro tema ese, digamos, ¿no? Pero ahí están, digamos. No te los imagines, no te los imagines adentro de una cárcel agarrado de los barrotes. Digo, no, porque a lo mejor uno dice desterrado, prisionero, y te imaginas a Lucifer agarrado de dos barrotes, mirando por, no, esperando, no, estamos hablando de que fueron desterrados ahí. Y ahí están, vamos a decirlo, en libertad, no están. Lo que tienen prohibido es una interacción directa con el ser humano, como también fue propuesto a nivel de cualquier otra raza alienígena. Por eso tienen que tratar de encontrar un sistema de comunicación o una manera de transmitir un mensaje de una manera mucho más sutil. Y esa manera mucho más sutil son los crop cycles. Y entonces los que están en la luna oculto, que se supone que son los que vigilan el perímetro, ¿qué razas son? ¿O quiénes son? No, eso es parte de la confederación que decíamos, ya es una conjunción de razas ahí. A ver, si lo que me estás pidiendo es que te diga cómo está conformada esa confederación galáctica, la verdad no tengo el dato exacto, digamos. Son los temas que a mí yo tanto no abordo, digamos, pues no es una cosa. Hay personas que lo manejan más y sí lo tienen el dato exacto. O a mí lo que me interesa es más el mensaje a nivel del hermetismo, no el tecnicismo, quizás tal cual decir la curiosidad de tal cual la raza. Sí decir que hay una... A ver, nosotros imagínatelo así. Vos tenés un país que tiene sus provincias y tiene sus ciudades y tiene sus municipios. El universo también está parcelado de esa manera, digamos. Y todo nuestro sector del universo es lo que está conformado bajo el Sol central de nuestra galaxia, que es Alcione. Todo el radio de influencia que tiene que ver con Alcione está compuesto de distintos planetas que tienen vida. Bueno, todos los planetas que tienen vida, que están compuestos dentro de este sistema galáctico, son los que conforman la Confederación Galáctica, digamos. ¿Entiende ahí un poco más? O no sé si hacia ahí va tu pregunta y se comprende un poquito más entonces. Sí, no, es para comprender, simplemente para que nos esté viendo no se líe. Hay dos preguntas, si quieres te las hago o si quieres vamos. Sí. No, adelante. Aurea dice, Cristian, según la teoría de que la Luna es satélite artificial, ¿cómo es que tiene influencia en la Tierra y en los humanos? A ver, como satélite artificial, me imagino que se está refiriendo a algo que en algún momento se habló, de que la Luna como tal era una nave, o sea, que era como un lugar totalmente hueco, que era prearmado. Creo que a eso se está refiriendo como satélite artificial. La historia de la Luna como tal, la voy a mencionar rápidamente, tiene que ver con el ciclo evolutivo de los planetas. La Luna nuestra no es de nuestro ciclo planetario. O
sea, no es si vos miras los materiales que está conformado y demás, no se corresponde a los mismos materiales con el que está hecho el resto de los planetas de nuestro sector de la galaxia. Para entender esto hay que comprender la evolución planetaria como tal. Yo antes decía, cuando al principio hablábamos del tema de la Tierra plana, decía que la parte de lo real no es plana. Y también decía que la Tierra es un ser vivo, o sea, es un ser vivo que tiene conciencia, tiene energía, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel de planeta también, y esto lo hemos hablado en algunos de los videos, también el planeta como tal tiene que evolucionar, así como vos y como yo a nivel de personas. Si un planeta evoluciona y despierta su conciencia, se transforma en una estrella de sol, en un sol, en el que brilla por sí mismo. Pero si un planeta no logra su objetivo y despierta su conciencia, se transforma en una luna. Una Tierra totalmente estéril. Y la luna nuestra, con este criterio, lo que te estoy diciendo, que es un lugar en donde un planeta como este no hizo el salto de conciencia a transformarse en un sol, y entonces se transformó en una luna. Y para dar más información, esa luna como tal no es parte de nuestro ciclo planetario actual. O sea, es un resabio de otro ciclo planetario. ¿A qué me refiero con ciclo planetario para que se entienda? Ok, si miramos los Vedas, para entenderlo bien, todos los escritos hindúes que mejor lo hablan, habla de estos ciclos planetarios, en donde te dice que tiene que haber en un planeta 7 razas raíces, con 7 subrazas cada una, para pasar una siguiente ciclo planetario. Y que ese ciclo planetario se repite 7 veces. Bueno, la luna como tal, y al haberse transformado en luna, es de un ciclo planetario anterior. O sea que, a ver, para que lo entiendas con el tema que estamos hablando hoy, es de un ciclo planetario anterior a la primera raza raíz que habitó este planeta, que como decíamos eran los urantianos. Es de un ciclo anterior, de un ciclo de 7 razas anteriores. ¿Se entiende? Ahí a lo mejor quizás se comprende un poco más a lo que me refiero. Entonces, eso es lo que tiene que ver con... Entonces, no es una estructura artificialmente creada. Es un planeta que no despertó su conciencia y se transformó en una luna. Y nuestro planeta como tal está en un proceso en donde ese salto de conciencia actual y que tiene que ver con esta cuestión de liberar a ese Lucifer en vos, desencadenar a ese Prometeo, está atravesando también. El planeta como tal también tiene que dar ese salto cuántico de conciencia. Por eso en los mitos se habla de los hijos del sol y que la Tierra se tiene que transformar en un sol. Es lo que nos cuenta mucho la mitología maya, digamos. O, por ejemplo, en la Gnosis se habla de la cosecha solar. Se habla mucho del tema de la cosecha solar. Bueno, tiene relación con esto que estamos diciendo. Y a nivel del planeta como tal también sucede esto. Ahí no sé si se entiende un poquito más ya el concepto de lo que estaban preguntando. Vale, sí. Hay unas preguntas, te las digo rápido y tú las vas contestando si quieres. Sí, a ver, sí, Luis, porque mira, a ver, del tema como tal no es que ya haya mucho más que agregar, porque la línea está. Lo que van surgiendo son preguntas, en realidad. Perfecto. Van surgiendo preguntas que tienen que ver con el lado oscuro de la luna, con los crop cycles, con la Tierra hueca, pero la base del tema ya está planteada. Muy bien. Entonces, Cristian dice, el otro día Rodrigo Romo dijo que había detrás de la Luna 2 naves reptilianas. ¿Qué hace la Confederación en esos casos? Bueno, es un tema que yo creo que no es de Cristian, pero bueno. Sí, exactamente. No es el tema tal, pero no es muy difícil entenderlo. Primero, bueno, a ver, vuelvo a decir, como dijo Diego Romo, bueno, habría que preguntarlo a él de dónde tomó esa información, en primer lugar, digamos, ¿no? Para ver si está. Vamos a poner el caso de que sí estuviera, o sea, de que fuera así. Bueno, ¿qué pasa si vos en tu casa ves unos intrusos? Los sacás. Y bueno, pasa lo mismo, porque hay un acuerdo que hay que respetarlo, digamos, ¿no? Pero aclaro una cosa y vuelvo a decir, el acuerdo que hay, o la ley de vida que rige sobre nuestro planeta es que lo que no puede haber es intervención, no que no puede haber visitas, que no es lo mismo, o observación. Lo que no puede haber es intervención. Y es muy distinto, ¿eh? Porque vos decís, hay 2 naves que están observando, que mientras no interfieren directamente, las que quieran. Muy bien. María Manzano nos dice, yo ando perdida. ¿De dónde viene toda esta información? De los mitos, de la mitología.
por un lado, de lo que el hermetismo te dice en conjunción. O sea, todo poder llegar a esta información es un cruce de información entre mitologías de distintas culturas, lo que el hermetismo, la enseñanza hermética como tal te dice, y en ese cruce más investigación y recorrido personal. Pero yo te digo, hace 20 años que ya estoy en estos temas, digamos. He pasado por distintas escuelas iniciáticas. En lo particular, además de mi recorrido propio, digamos, he estado en contacto con chamanes, México, Colombia, etc. Entonces, bueno, es como una conjunción de cosas donde yo, en lo particular, expongo esto como producto de mi investigación al tema. O sea, si vos mirás en la actualidad, no hay alguien que hable de esta historia, como tal como te la estoy contando yo. Es como decir, es mi aporte, mi granito de arena, porque yo tomé la decisión de desencadenar a Prometeo, encarnar el mito de Prometeo desencadenado. Entonces, obviamente, si estoy encarnando ese rol, pues entonces hablo de ese tema para polarizarlo. Entonces, ¿de dónde viene esa información? De investigación. Y la mejor fuente son los mitos. Lo que suele pasar es que creemos que el mito es un relato de ficción. Y que porque lo dice un mito no es verdad. Para que algo sea verdad tiene que ser dicho por la ciencia. Y eso es un error. Por eso yo en la conferencia El origen oculto del ser humano, que es la base de todo esto que estoy diciendo, menciono que el clic que tenemos que hacer en nuestra cabeza es el pasaje del científicamente comprobado al pasaje de mitológicamente comprobado. Y esto es que cuando 3 o más mitos de distintas culturas que habitaron en distinto tiempo y en distintas partes del planeta te cuentan una misma historia, te están contando un suceso que pasó. Que después simplemente la cultura lo adaptó a nivel del mito con sus cuestiones particulares. Ejemplo, el que estamos diciendo, Lucifer, Prometeo, Viracocha, Enki, Quetzalcóatl, culturas que no tienen nada que ver entre sí y sin embargo te hablan del mismo personaje. El diluvio universal, todas las culturas, no hay una cultura que no hable del diluvio universal, todas lo nombran. Culturas desde Australia, el sur de Argentina, los griegos, los hindúes, los judíos, los mayas, los aztecas, todos te hablan del diluvio universal. Bueno, te está mostrando que algo pasó. Y antes no había internet para que pase algo y publicarlo. Entonces, se hacía a través de la mitología, porque la mitología es el lenguaje que trasciende el tiempo y el espacio. Y es la forma de encriptar justamente un mensaje y una enseñanza hermética. Vaya hombre, me dicen que no admite. Estoy poniendo el Google Effects y me dice que no lo admite. Digo, vaya hombre, me ha dejado pillado, eran los aplausos. Bueno, tengo que abrir con el navegador. Gracias. Bueno. Se agradece. Mario Alberto Cuevas dice, entonces los luciferinos son reptilianos y los viracochas son pleyadianos. Sí, eso lo habíamos mencionado. Bueno, lo que habíamos dicho de los viracochas, como vimos, me ayudaste a hacer la aclaración, habíamos dicho que de Orión, no de las Pléyades. Lo de las Pléyades tiene que ver con otro tema, sino tiene que ver con Orión. Y cuando se dice Orión, por ejemplo, se hablan de muchas razas también, no una concreta, sino es una federación de diferentes razas que viven en un sistema. Que es el sistema de Orión, lo que nosotros vemos como el cinturón de Orión, digamos, ¿no? Que es lo que nosotros terminamos viendo desde acá de la Tierra. Que yo desde aquí ya digo que los hay humanos, que los hay reptiles, que los hay sapos, que los hay insectos. Digo para la gente que no lo sepa, que los hay de todos los tipos. Lo que pasa es que se alían para luchar o federar. Ellos normalmente hacen lo que son las líneas de comercio, ¿no? O sea, comercian entre un punto y otro y lo que hacen entre diferentes planetas con diferentes sistemas, protegen las líneas de comercio. Y entonces ahí es cuando se crea una federación y suelen ser muchas razas de diferentes cosas que salían a un bien común que es el extraer minerales, etc, etc, etc. Bueno, ajá. Bien. A ver, ¿qué dice Aurea? A ver si hay otra pregunta. Entonces, ¿de dónde hay seres que, digamos, nos vigilan nosotros dos por la explicación? Bueno, Cristian, podría saber, bueno, esto ya está contestado. Bueno, a ver, si no hay más preguntas. Sí, si no hay más preguntas, pues podemos ir cerrando el tema, que la conclusión de todo esto, independientemente de la parte anecdótica o conspiranoica que quieras ver, ¿no? De lo que implica el lado oscuro de la luna, los cosas, es, ok, todo esto lo que te muestra a vos es que en vos están esas cadenas de ADN que hoy están desactivadas, que te conectan con ese fuego sagrado
que en un momento te fue dado y ahora lo tenés que alcanzar por vos. Y ese salto cuántico de conciencia que tenés que hacer tiene que ver con esta liberación de Prometeo, con esta liberación de Lucifer de su destierro a la tierra hueca. Y para hacer eso, pues hay una enseñanza que se llama hermetismo que tenés que recorrer, que es un camino de transformación personal. Así que ahí está la invitación hecha a que tomes esa decisión. Y como nos cuentan todas las profecías, según las mitologías, estamos en el momento de tener que hacer eso, digamos. Llegó como un momento. Ahora, para entender esto y como cierre entonces, yo muchas veces cuento una historia que lo relata muy bien a la perfección, y es esto que dicen que cuando se le dio al ser humano todo ese conocimiento, el ser humano todavía no tenía la capacidad, la madurez psicológica para manejarlo. Y esto lo vemos muchas veces cuando yo hablo del tema del hermetismo, de por qué se transformó en algo hermético, y digo porque las técnicas del hermetismo son muy poderosas y funcionan como técnicas, independientemente de quién las use y para qué las use, es una cuestión de técnica. Es como hoy que si vos no sabes tocar el piano, pero te pones a practicar la técnica de tocar el piano y vas a aprender. Después podrás ser mejor o peor pianista, pero vas a saber tocar el piano. Lo mismo pasa con las técnicas. Si vos no tenés la maduración a nivel psíquico para utilizar esas técnicas, para lo que esas técnicas son, que tienen que ver con vos y para con vos y no para con otros, entonces, en su momento, lo que se decidió es esconder ese conocimiento sagrado, ese hermetismo, en el lugar en donde únicamente lo vas a encontrar cuando hayas madurado psicológicamente. Y ese lugar es dentro del corazón de cada uno de nosotros. Cuando vos buscás y querés encontrar ese conocimiento hermético en tu corazón y no en el otro o aplicarlo para el otro, es porque has llegado a ese grado de maduración y podés conectarte con toda esa sabiduría sagrada. Pues muy bien, gracias, Cristian. Tenemos aquí a Iván Martínez de Gran Misterio, hemos tenido aquí a Gabriela Lunari, más gente de tu escuela, con lo cual saludamos aquí a todos los compañeros youtubers y de la Escuela Ética de aquí de Cristian Ceballos y todo el mundo que nos está siguiendo en el chat. Y si no hay nada más, pues seguimos en el siguiente videoprograma. No sé si quieres cerrar con algo más. No, justamente que andaba por Iván, mañana tengo un encuentro con Iván, casualmente que vamos a estar grabando, ya después lo subiré al canal, así que bueno, ya que estamos, dando un gran saludo, igual que a Gaby, que a Mira Yolanda, bueno, a toda la gente que ha tenido la amabilidad de acompañarnos durante este ratito. Ojalá el tema te haya gustado, es un tema de los que comúnmente yo no suelo hablar mucho, porque se presta a veces para muchas cuestiones conspiranoicas de las cuales yo no soy partidario, digamos, ¿no? Porque para mí no es el tema de la conspiración, sino de tu desarrollo personal, entonces que no hay conspiración que te pueda afectar, pero bueno, cada tanto es bueno hablar de estas cosas y brindar esta información, porque te permite entender todo esto desde un lugar distinto. Y también entender el grado de compromiso que vos tenés como humano, y sobre todo el grado de compromiso que vos tenés por haber decidido encarnar en este tiempo. Así que bueno, ojalá les haya resultado interesante. Y no es casual que cuando estamos concluyendo el video, según lo que yo veo acá en los números, 33 personas, según el dato que está mostrando, digamos, ¿no? Así que bueno, a nivel de numerología hermética también muy interesante. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todo el mundo que nos está siguiendo. Desde aquí nos dice también Iván de la Caja de Pandora que en una hora empieza el programa 7º de la historia oculta, el legado de María Magdalena, con José Luis Jiménez, para el que lo quiera ver. Un amigo que también creo que estará el sábado con Cristian. Y con Iván, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el título del vídeo con Iván? Con Iván justamente vamos a estar hablando del tema de las conspiraciones, pero desde este otro lugar, digamos, que estábamos mencionando, bajo el título de ¿por qué intentan controlarte? Digamos. Pero no tanto por el tema de la conspiración como tal, sino el motivo de por qué lo intentan y qué hacer para que eso quede en un intento y nada más. Y con José Luis Jiménez, ya que lo mencionaste, voy a estar el viernes también con él, igual que con Sol, a Jimsa, otra amiga en común, también voy a estar el viernes. Con Sol vamos a estar hablando de los viajes que estuvo haciendo a Egipto, nos va a contar su experiencia, todo lo que descubrió, y con José Luis Jiménez vamos a hablar de OPARS, de la paleontología, por una serie de descubrimientos que hubo recientemente, donde se hallaron huesos de animales que se daban por extintos hace millones de años, del tiempo Jurásico, pero que cuando se los data reflejan edades de
30.000 años o menos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso, también como para variar un poco los temas y ofrecer un abanico amplio de información. Pues yo con tanta información que vas a dar, todos estos vídeos que vas a subir en tu YouTube, luego los voy a poner en el mío. Adelante, vos sabés que en ese aspecto, pues, de mi parte, toda la información que brindo está a disposición del que guste, del que quiera, el que lo quiera subir a su canal lo puede hacer. Acá la información no tiene dueños, sino que simplemente es un mensaje, al que le resuena, que le resuene, y al que no, no. Así de simple. Pues muchas gracias, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo programa.